Les doy gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Ya hemos tenido ya nuestra alabanza, ¿verdad? Ya hemos compartido lo que Dios nos haya dado y pues vamos a continuar ahora con la enseñanza de este domingo. Aleluya. Gracias a todos los que nos vean. Bendiciones para todas las iglesias. Para la iglesia Mi Dios es Real, que en estos momentos también está compartiendo, está transmitiendo para la iglesia Monte Sión, aleluya. Y más tarde lo hará la iglesia Jesucristo, la Roca de Salvación, en Fort Worth, Estados Unidos. Gloria a nuestro Dios. Así que hoy vamos a ver a Moisés. ¿Quién sabe algo de Moisés? Aleluya. ¿Quién conoce? ¿Quién ha escuchado hablar de Moisés? ¿Quién es Moisés? Hasta donde ustedes saben. El que liberó al pueblo de Egipto. Correcto. El que liberó al pueblo de Egipto. Es muy verdad. ¿Quién más por ahí? Omar, ¿qué más sabes de Moisés? ¿No conoces de Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Quién más quiere compartir? Pues fue el niño que soltaron en un río a que se criara en Egipto para ser el libertador del mismo pueblo de Dios. Amén. Es correcto. Es correcto. Todo lo que están compartiendo es correcto. Moisés era el elegido, ¿verdad? Ya había para entonces, ¿sí?, una profecía y que caía en Moisés, que finalmente él iba a ser el libertador de Egipto, ¿sí? Recordemos que pues hubo muchas formas de cómo Moisés llegó, ¿verdad?, a la vida ahí de Israel, de Egipto. Era hijo de hebreos, pero el faraón tenía miedo de esta profecía y dice que en una ocasión mandó, ¿verdad?, matar a todos los niños, a todos los varones que fueran nacidos, ¿verdad?, pues en cierta fecha, ¿verdad? Y ya que el plan del faraón era que fueran muertos en cuanto nacieran, pero por ahí hubo unas parteras que pues no le hicieron caso a Moisés, ¿verdad? Perdón, no le hicieron caso al faraón y ocultaban el nacimiento de los varones. Poco a poco eran más grandes. El miedo y el temor también del pueblo de Egipto, del faraón, era que este pueblo siguiera creciendo y que algún día pudiera derrotarlos y pudieran salvarse de la esclavitud. Como el plan le falló, ¿sí?, entonces mandó matar a todos los niños, ¿sí? En aquel entonces, como es conocido aquí de la palabra de Dios, a Moisés lo salvaron, hicieron una pequeña embarcación, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 3 del capítulo 2, pero no pudieron ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Sí, en ese entonces iba también la hermana del faraón, y fueron ahí a ese lugar, pues algún descanso, ¿verdad? Tuvieron algunas actividades, podía ser bañarse en ese lugar, y vieron que venía esa embarcación, ¿verdad? Y sorpresa para ellos fue que venía ahí un niño en esa embarcación. Era nomás una canastita, ¿no? Era como una canastita. Pero embarcación pues ya se sabe que eran varias personas ahí, pero nomás era una canastita y él solo. Sí, dice que esta era la hija del faraón, la que salvó a Moisés. Y como en aquel entonces pues no podían
no podían alimentar a aquel bebé, ¿verdad? Buscaron una nodriza para que le diera amamantar a Moisés, pero no había nadie, ¿verdad? Y solamente por suerte y por fortuna, la única que estaba en esas condiciones era la verdadera mamá de Moisés. Ella fue la que lo alimentó, ella fue la que lo vio crecer y pues ahora sí que ella pensó que nunca iba a volver a ver a su hijo Moisés, pero ella era lo que lo estaba ahí cuidando. ¿Sí? Pasó el tiempo, creció Moisés y dice que fue un príncipe de Egipto. Estudió igual que un egipcio, porque era un egipcio, aunque no de nacimiento, y recibió toda la educación, recibió también, fue adiestrado en el armamento en forma de un soldado egipcio, sabía el arte de la guerra, pero un día se dio cuenta de que él no era egipcio. Vamos a compartir la palabra de Dios entonces, y aquí vamos a entrar al mensaje de esta bonita tarde. Éxodo, en el capítulo 2, por ahí busquen sus Biblias, abran su Biblia. ¿Pero cuál? ¿Es la Biblia? Ahí está la Biblia. Éxodo, capítulo 2. Realmente yo tengo calor, Yo tengo calor. Vamos a compartir así es la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo del 11 al 22. ¿Sí? Ahí están ya. Muy bien. Voy a tomar un poco de agua. Traes la cobija arrastrando, Jacobo. La vas a acabar de ensuciar. Bendiciones y saludos para todos aquellos Dóblala para que arriba. nos ven en estos momentos. Les saludamos de la iglesia cristiana Emmanuel. Así dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Midian. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Midian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio
nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aleluya. Bendito Dios Padre Celestial, en esta bonita tarde le doy las gracias, mi Dios, por esta palabra de este día. Señor, bendiga a todos aquellos, Señor nuestro Dios, que están en estos momentos viéndonos, Señor nuestro Dios, a través de esta aplicación. Señor, bendiga las vidas de cada uno, de todas las iglesias, Padre glorioso, de la Radio Luz de Esperanza y de las que no lo son, Señor. Bendígale, Señor nuestro Dios, multiplique de esa grande bendición a todos los ministerios de alabanza, de adoración, a todo ministerio pastoral, Señor nuestro Dios. Le damos las gracias por permitirnos aquí estar llevando este mensaje, Señor nuestro Dios, que sea para nosotros, Señor, un gran sustento, una gran, Señor nuestro Dios, una gran enseñanza que llevemos, Señor, y que podamos entender y comprender, y que a través de ella, Señor nuestro Dios, conozcamos más de su palabra. Gracias, mi Dios, en esta tarde. Bendito Dios, aleluya. Amén. Bendito seas, Padre Celestial. Entonces vimos ya un preámbulo, vimos ya el inicio de la vida de Moisés. Entonces, Moisés fue un hebreo, ¿sí? Moisés nació siendo esclavo, ¿sí? Siendo esclavo, y su madre tuvo el bien que en vez de matar a su hijo o que lo mataran, ella mejor se deshizo de él y lo envió en una canasta, ¿sí? Hoy las conocemos, esas canastas, como Moisés, ¿verdad? No sé si por ahí hayan oído que algunas canastas les dicen Moisés. Gloria a nuestro Dios. Tal vez ya pasó de moda también esas canastas, ¿verdad? A lo mejor ya no les llaman así, pero así se les llamaba, esas canastitas donde ponen a sus hijos, ¿verdad? Que muy apenas cabían y iban como muy acomodados. Entonces vemos cómo no vine aquí como Moisés descubrió que él no era un egipcio, ¿sí? Él era un príncipe de Egipto. Seguramente, ¿verdad?, uno de los que tenían la herencia de ser algún día un faraón, porque era un hombre muy inteligente, muy capaz, muy entendido. Pero en cuanto él se dio cuenta que él no era egipcio y vio cómo maltrataban ahí a los que sí eran sus hermanos, él empezó a entender que el ser egipcio no era ahora sí que su plan, ¿verdad?, de vida, sino que él trató de apoyar a los egipcios, perdón, a los que estaban de esclavos, ¿verdad?, los esclavos que eran sus hermanos, a los hebreos. De tal forma que la imprudencia de Moisés fue la que hizo que él fuera desterrado de esas tierras de Egipto al matar a un egipcio. Podía haber matado a un hebreo y no hubiera pasado nada, ¿sí? Porque matar a un esclavo, pues no era de mucho peligro, de mucha, que dijera el faraón, de mucho castigo. Pero mató a un egipcio. Y una vez que quiso él
apartar a unos hebreos de su misma condición, pues le echaron en cara que seguramente los iba a matar o iba a matar a aquel que estaba golpeando a su prójimo. Dice, ¿me vas a matar igual que mataste al egipcio? Entonces le dio temor a Moisés y dice que huyó, se fue a un pueblo, cruzó el desierto y se fue a las montañas, al pueblo de Madián. ¿Estaba bien lo que había hecho Moisés? Posiblemente sí, pero no era el tiempo, no era el tiempo. Estaba Moisés, iba a ser el indicado, sí, él iba a ser el príncipe que dice aquí su compatriota, ¿verdad? ¿Quién te puso por juez de nosotros? ¿Sí? ¿Quién te puso? Dios lo puso, pero no era el tiempo, no era el tiempo para que pudiera él ya actuar como lo que iba a hacer. Tal vez a veces nos queremos adelantar al plan de salvación, al plan de Dios, pero aún no es el tiempo para que ya empecemos a fungir como Dios nos lo ha dicho. Tal vez nos lo destinó, pero aún no era el momento para ser lo que Dios había querido que fuéramos. Tenemos que esperar los tiempos. Tenemos que esperar los tiempos para que podamos nosotros continuar con el plan de Dios. Y Moisés aún no había visto los tiempos y actuó imprudentemente y se fue, ¿sí? Antes de que lo mataran, se fue a Madián, ¿sí? Lejos de la presencia, lejos de la justicia del faraón. Todo esto, como si ya fuera puesto por Dios, fue con hambre, se le acabó las provisiones, ¿sí? Se le acabó las provisiones, se le acabó el agua en pleno desierto, sufrió para cruzar ese desierto que había, pero él tenía que ser formado. Muchas veces estamos atravesando un desierto y creemos que es lo peor que podemos tener. Hay desiertos de enfermedades, desiertos de hambre, desiertos de faltas de trabajo, desiertos de salud, que se nos dificultan mucho, pero a veces son necesarios para poder formarnos. Necesitamos ser formados para quitarnos todo lo que nos estorba. Moisés tenía una vida de mucha, ahora sí que de mucho auge, de mucha importancia. Imagínense, estaba considerado para ser un faraón, pero él renunció porque se dio cuenta de que él pertenecía a una clase mucho más baja, que él era indigno de ser el propio, ¿verdad?, juez de sus hermanos los hebreos. Así que mejor él se fue de este lugar por los motivos ya expuestos y se fue a Madián, un lugar deshabitado, un lugar desértico, un lugar de montañas, ¿sí? Y fue a dar allí, ahora sí que por casualidad, por destino de Dios, porque Dios así lo quiso, a un lugar donde estaba un pozo de agua. Él ya estaba, como les digo, con mucha sed, se habían terminado sus provisiones y llegó a un pozo de agua. Pero la suerte para él dice que había unas mujeres por ahí dándole de beber a sus ovejas.
Había un momento en que se juntaban todos a dar agua. Yo recuerdo esos momentos que yo también fui un pastor, y como aquí de las 2, 3 de la tarde, siempre procurábamos que nuestros animales descansaran por el sol y bebieran agua. Y había esas mujeres, porque ellas llevaban ese ganado al abrevadero a tomar agua, pero llegaron otros pastores que hacían lo mismo, y las quitaron, las movieron, las aventaron de este lugar para que ellos darle de beber primero a sus ovejas. Pero ahí llegó Moisés en esos momentos y vio él lo que estaba sucediendo, que como esos pastores habían quitado a esas pastoras por la fuerza, ahora sí, como diciendo, por gandallas, las habían movido de allí para ellos ser los primeros en darles de beber. Y dice que Moisés luchó contra esos pastores. Recuerden que Moisés sabía pelear. Él sabía pelear porque él se crió como príncipe de Egipto, recibió la educación como un soldado, como un guerrero, sabía cómo defenderse, así que pues los venció, los quitó, los movió, los dejó fuera, y entonces ellas pudieron hacer lo que iban a hacer, aunque dice la Biblia que él fue el que les dio de beber a las ovejas. Sí. Él, viendo que pues eran mujeres, él dijo, pues yo las voy a apoyar, las voy a ayudar. Y vimos que como aquí la figura masculina pues estuvo de parte de las muchachas, que eran 7 hermanitas de un sacerdote de Mediana, así dice la Biblia. ¿Sí? Su padre era Reuel, ¿sí? Era el sacerdote de ese lugar, y fueron y le avisaron a su padre lo que había sucedido, y él les dice, ¿y por qué no se lo trajeron? Si bien que les ayudó, pues se lo hubieran traído para darle de comer. Vayan, búsquelo, vayan, tráigalo. ¿Dónde está? Y fueron y llamaron a Moisés para que comiera. Después dice que se hubo muy buena, se llevó muy bien con su suegro, Yetro o Jetro, no sé cómo se le pueda decir. Si decimos como dice la Biblia y según nuestra forma de hablar, es Jetro, pero algunos pueden decirle Yetro, ¿sí? Total que pues le parece muy buena persona que es Moisés, y él no queriendo que Moisés se vaya de ese lugar, ¿sí? Le da una hija. Le dio una hija, Séfora. No sé si sea la primera hija, porque en aquel entonces, cuando había muchas hijas, siempre se procuraba dar la más grande. Entonces, pues él aceptó a Séfora, que pues era una mujer, ¿verdad?, humilde, era una mujer media cohibida, ¿sí? No era así tan muy alegre, ¿verdad?, controvertida, sino que era pues callada, seria. Y pues le pareció a Moisés, ¿verdad?, esa muchacha le pareció bien, se unió a ella, siguió Moisés entonces cuidando esas ovejas. Ya era parte de la familia
del sacerdote de Medián, y tuvieron un hijo. Tuvo su primer hijo, Moisés, fuera de Egipto. Ya un hijo libre, ¿sí? Y le dijo, tú te vas a llamar Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Sí? ¿Gersón? Sí, Gersón, con G. Porque dijo, forastero soy en tierra. Siempre en aquellos tiempos se le daba un nombre a la persona, algo que por qué se llamaba así, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo? Entonces, siempre había un símbolo en cada nombre. Entonces, si buscamos qué quiere decir Moisés, por ahí, si quieren buscarlo, qué quiere decir Moisés, y sabrán lo que quiere decir. Y ya siguió Moisés cuidando ovejas. ¿Sí? Fíjense nada más qué contraste de ser Moisés el príncipe, un príncipe, vino a ser después un cuidador de ovejas, un pastor. Fíjense el contraste que hay ahí, como de ser algo grande, Moisés se hizo, ¿verdad? No renunció, ¿verdad? Sino que él quiso ser, ¿verdad?, de la parte más baja. Pero que tenía ahí, tenía refugio, tenía esposa, estaba bien, ya renunció a vivir en una ciudad, porque Egipto era una ciudad, a una aldea. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Gloria al Señor nuestro Dios. Así que vemos cómo lo sacaron de su posición de influencia y limitaron su capacidad para ayudar a sus hermanos israelitas. Exiliado en Medián, no podía abogar por ellos desde dentro del gobierno egipcio, ni siquiera podía visitarlos. Mas en este punto bajo de la vida de Moisés, Dios lo conectó con un líder sabio llamado Yetro. Con su apoyo, la siguiente fase de la vida de Moisés estaba a punto de comenzar. Tal vez le estorbaba a Moisés, él, como siendo príncipe de Egipto, él no podía ponerse a hacer, ahora sí que, siendo castigar a sus propios hermanos, ser el látigo de sus propios hermanos. Así que mejor, ¿verdad?, decide ponerse del lado de los hebreos. ¿Sí? Porque él era ¿qué le llaman? Hebreo. ¿Sí? Nomás que lo echaron al río y se fue. Gloria a nuestro Dios. Al huir de Egipto, Moisés terminó en Medián. Se cree que los medianitas eran personas seminómadas y descendientes de Abraham y su esposa Setura. Así que vemos la nueva etapa de Moisés. El hombre que crecía en un palacio se convirtió en un pastor, asalariado que cuidaba el rebaño de otra persona. No solo perdió su posición, sino que su nueva ocupación era considerada vergonzosa en la cultura egipcia en que se crió. Era vergonzoso, era de lo más bajo ser pastor para los egipcios. Y vamos a Moisés entonces en una nueva etapa de su vida. Yo nomás, un habitante de la ciudad de Moisés, ahora parte de una tribu, habría pasado la mayor parte de sus días al aire libre en todo tipo de clima, defendiéndose de los animales salvajes y buscando buenas tierras para pastorear. Eso fue lo que Moisés
era ahora un pastor. Un pastor que iba a ser llamado a ser el libertador de Egipto. Pasaron mucho tiempo. ¿Sí? Pasó mucho tiempo y Moisés seguía allí en esa tierra de Merián. Y un día recibió una visión y se le dijo que regresara. Vete de nuevo. Ya tus extractores ya han muerto. ¿Sí? Ya podía volver nuevamente a Egipto. Dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 10. Ven, por tanto, ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de los que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Gloria a nuestro Dios. Así que estaba listo Moisés para regresar nuevamente a Egipto, para liberar a su pueblo de la aflicción en la que estaba. ¿Sí? Pero pues Moisés tenía que ahora sí, estar preparado, ¿verdad? Tener una nueva personalidad. Aleluya. Tiene que ser un líder, porque cuando Moisés estaba ahí, pues no era un líder. Entonces acuérdense que de los mismos de su misma raza les dijo: pues ¿quién eres tú para que nos digas qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién te ha puesto como juez? Pero ahora, con su nueva capacidad, ahora ya podía hacer lo que le habían contestado. Ya tenía ya había crecido, ya se había desarrollado para ser un líder. Gloria a nuestro Dios. Así que, pues, esta persona, Yetro, pues, ayudó mucho en la formación de Moisés. Pero pues no todo es por siempre. Él no iba a ser siempre un cuidador de ovejas. Su proyecto, su visión era más de ser un líder, un profeta. Aleluya. Entonces, en su papel característico como libertador, Moisés confrontó y ahuyentó a los pastores que impedían que las hijas de Yetro abrevaran sus rebaños. Bueno, ya lo vimos cómo los quitó, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés para quitarlos? Aleluya. ¿Qué hizo? Los movió, tuvo que pelear con ellos para sacarlos de allí, para que pudieran tomar, porque ellas habían ganado el pozo. Ellas llegaron primero. Y el que ellos llegaba primero era el que tenía derecho de darle de comer de agua a sus ovejas. Pero llegaron los otros atrás de ellas y gandallones las quitaron para darles de comer primero a los de ellas, a los gandallones las quitaron a ellas que habían llegado primero, o sea, les querían quitar el lugar a fuerza. Eso es como cuando uno va al seguro y lo forma conforme va llegando uno no se puede formar adelante. Tiene que ir conforme vaya llegando uno. Gloria a nuestro Dios. Y en ese tiempo ellas llegaron primero.
Y él, como Moisés era justo como debía de ser, primero los que llegan primero y luego los demás, conforme vayan llegando. Y los gandallones no, llegan, quítense que yo les voy a dar primero a mis ovejas. Y ellas, por tal de que no las golpearan, pues se quitaron. Amén. Entonces Moisés era una persona, Injusto. Moisés lo vio injusto y por eso las defendió. como les digo, Moisés era una persona educada, era una persona que sabía, ¿sí?, Como los las buenos reglas. principios. Las reglas de la humildad. Sí, las entonces reglas que Dios aquí nos enseña. en Números vamos a ver la descripción de Moisés. Vayamos a Números, capítulo 12. Números. Ajá. Números. Se llama números. Continuamos, así se llama el libro de los Números. Números que. Capítulo 12. Ahí vemos Números 12:3. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? A ver, fuerte. ¿Números qué? Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Así lo describen a Moisés. Era una persona muy manso, tranquilo, ¿ah?, de buenos principios, ¿ah?, O sea, muy buena educación. de muy buena educación, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? Esas eran las características de Moisés. Aleluya. Pues las características con las que Dios le dio y la respetó. Entonces ya vemos adelante. A los ojos de Dios. Ya vemos adelante cómo pues Moisés tenía ese plan de regresar otra vez a Egipto. ¿Sí? Cuando Dios le habla allí en la zarza, ¿sí?, ahí vemos ahí Éxodo 3. Espérame. ¿Éxodo qué? Éxodo 3, donde estamos hace un momento. Nos regresamos al Éxodo 3, ¿Qué? el 2 y el 3. ¿Qué dice ahí? El 2 y el 3. Y se le apareció el ángel de Jehová una llamada de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: yo ahora y veré esta bendición por causa de las zarzas. No sé qué. Esta fue la visión, ¿verdad?, que tuvo Moisés. ¿Sí? Que Dios le habló. ¿Ah? Es el llamamiento de Moisés. ¿Qué andaba haciendo Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Moisés ahí en ese cerro? ¿Andaba de paseo? ¿Andaba de parranda? ¿Qué andaba haciendo? ¿Alguien me dice? Cuando andaba cuidando las ovejas y fue llamado Así es, por Dios correcto. nuestro Señor para que subiera. Andaba en su trabajo de diario, ¿verdad? Andaba cuidando las ovejas de Yetro, ¿sí? Él andaba ganando su sustento. Acuérdense que él trabajaba para su suegro Yetro y le había puesto allí esas ovejas que él las cuidara. Aleluya. Y fue cuando tuvo esta visión, ¿sí? Y cuando le habla Dios y dice el 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ya dijo Dios le dijo lo que había visto, ¿verdad? Estaba viendo la aflicción de su pueblo en Egipto y que tenía que bajar nuevamente para liberar a ese pueblo.
¿Sí? Dice, ya tus extractores ya han muerto. Y he decidido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. ¿Sí? Así que por tanto ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? Y es cuando le replica a Dios, ¿y quién soy yo? ¿Sí? Todavía nos negamos cuando Dios nos ha puesto la mirada a Dios, ya no podemos negarnos. Y hemos tenido el llamado para hacer lo que Dios quiere. Dice, no, ven, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ahora sí lo estaba enviando Dios. Moisés quiso adelantarse a los acontecimientos cuando aún no estaba siendo llamado. ¿Sí? Y obtuvo una dura respuesta de sus hermanos los hebreos. ¿Quién te puso a ti por príncipe, por juez? ¿Acaso me quieres matar también como mataste al egipcio? Pero ahora sí estaba recibiendo la orden directa de Dios. Ven. ¿Cuántas veces podemos recibir esa palabra de Dios que nos dice, ve, y no vamos? Cuando Dios nos habla, también que no hagamos lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo cosas fuera del contexto de Dios, de lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando en esta bonita tarde. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios aquí. A mi familia, gloria a Dios. Así que alguna vez Dios interrumpió su rutina para darle una nueva visión, enseñarle algo nuevo acerca de sí mismo. ¿Sí? ¿Alguna vez, atención, alguna vez Dios interrumpió su rutina? ¿No te ha hablado Dios para darle una nueva visión o enseñarle algo nuevo acerca de sí mismo? El encuentro de Moisés con la zarza ardiente es una de las teofanías más conocidas de las Escrituras, o manifestaciones visibles de Dios a una persona. Los alumnos, o sea nosotros, sus siervos, debemos de entender, debemos saber esas teofanías en la Biblia y reflexionar sobre nuestra capacidad de experimentar la gloria de Dios libremente a través de Jesús. A través de Jesús. Entonces, dice, pues, yo no sé cómo hacerle. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a hablarle a una persona con tanto poder, con tanta capacidad como es un faraón? O sea, como un pastor de ovejas puede ponérsele enfrente a un faraón. ¿Sí? Es como si nosotros, unos simples mexicanos, quisiéramos ir a hablarle a la presidenta. Pues nos va a ver por el suelo. ¿Sí? No nos va a escuchar, no nos va a atender. Así pensaba Moisés. ¿Y qué pasó ahí en el Éxodo 4:12? ¿Qué dice ahí en el 4:12? ¿Lo leo? Ajá. Ahora pues ve y yo entraré en tu boca. ¿Esa? Es correcto. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Como Moisés dudó, Moisés se enojó, Dios se enojó porque Moisés no entendía lo que tenía que hacer. Él dudaba de su capacidad. Haz caso a lo que te estoy ¿Sí? diciendo. O sea, Dios le llama la atención a Moisés. ¿Cómo es posible que sí? Dios mismo te está hablando, te está diciendo qué es lo que debes de hacer. Y que dice que Él estará contigo. Y si yo estaré contigo en lo que tengas que decir. Y aún le replica. ¿Y por qué era tartamudo? Entonces le dice, bueno, está bien. Voy a poner a tu hermano Aarón. Que él hable. Él vendrá al encuentro de ti cuando tú vayas. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que si nosotros no tenemos la capacidad, somos siervos de Dios, sabemos que no podemos entender a Dios en todo lo que Él nos va a enseñar, pero tenemos que pedir la guía de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea quien nos muestre, que nos enseñe, que nos capacite, que nos guíe a tareas más difíciles. El liderazgo no es fácil. Ser líder no es fácil. ¿Sí? Porque tenemos que estar enfrente, ¿no? Enfrente del pueblo. Con entendimiento, con sabiduría, con sencillez, con capacidad, para poder entenderlos. Gloria a Dios. Así que sucedió lo de las plagas, las 10 plagas, cuando Moisés se presentó al faraón. Ya vimos las 10 plagas, me imagino que parece que ya las vimos. Y cómo sacó Moisés al pueblo de Israel. ¿Sí? Cómo salió después de tantos intentos, de 10 intentos que hubo. El final fue, la última plaga fue la más difícil. Pero eso lo estaremos viendo en nuestra siguiente plática. Sí, vimos lo de las plagas, la de los piojos, la del granizo, la de las ranas, cuando el agua se convierte en sangre. ¿Sí se acuerdan? Que vimos todo eso. Las plagas que le Y la última que, cuando fue el depredador, de los primos. que la muerte de los primogénitos, esa fue la última y la decisiva para que pudiera el faraón desistir. Ya cuando vio que no tenía primogénito, se ablandó el faraón, porque no se quería ablandar. Apenas pasaba una plaga y mandaba a hablarle a Moisés y le decía, no, pues ahora sí, ya me rindo, ya vete, te doy permiso. Pero pasaba el tiempo y otra vez, no, tú no sales. Pero ya me habías dicho sí, pero siempre no. Que Dios decía que endureció el corazón del faraón para que realmente supieran que Dios era el que estaba haciendo eso, para que fuera más grande, más prodigioso, ¿no? Más visto, más reconocido el poder de Dios. Y entonces dice, sí, está bien, ahora sí vete. Lo manda a llamar a Moisés, por ahí como a medianoche. ¿Sí? Y les dijo, bueno, pues prepárense todos porque vamos a partir. Ya, ahora sí el faraón nos ha dado permiso de salir.
y manda que todos se preparen para la salida. Y luego le dices, no se crea, ¿no? No se crea. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron las personas es dejar a la familia. Bueno, cuando Dios nos da un ministerio, ¿sí? Así como Moisés, que tuvo que ir, regresar, ¿ah? Aunque en esta ocasión dice que Moisés se llevó a su familia a Egipto, pero muchas veces los llamados son distintos. Tienes que salir tú solo a buscar, hacer una misión, ¿sí? Hacer realmente un trabajo misionero y abrir una iglesia, ¿sí? Ese es lo que debe de ser. Generalmente a los que son llamados, a estos líderes que tienen ese llamado, pues muchas veces no es fácil, porque tienen que renunciar a todos sus bienes, a todo lo bonito que viven en sus vidas, ¿verdad? Y renunciar a la alegría, al calor del hogar, y tienen que empezar una vida en otro lugar. Gloria a nuestro Dios. Así que tenemos que prepararnos, porque a veces no sabemos cómo vamos a enfrentar las situaciones. Siempre nos gusta estar cómodos en el confort de nuestras iglesias, pero que muchas veces Dios quiere que también llevemos esta palabra, este mensaje a todos aquellos oprimidos, aquellos que no conocen de Él, que sepan que Dios vino para salvar a todos los perdidos, a los necesitados, aquellos que necesitamos saber que nuestra vida está protegida por Dios, que no estamos perdidos, que Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, vino como expiación para limpiarnos de todo pecado, a través de su sangre preciosa, ¿sí? Entonces este es el llamado para todos nosotros, que busquemos la salvación. Así como Moisés salvó a ese pueblo de Israel, que él fue el que Dios usó, él tuvo ese llamado, esa jerarquía, fue llamado profeta, fue llamado líder, aleluya, y salvó a muchos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guiando. Él sin Dios no caminaba. Yo estaré contigo. Siempre Dios está con nosotros y no debemos de dudar, Yasmín, no debemos de dudar del poder de Dios, ¿sí? Porque Dios nos va siempre a librar. Dios nos va a dar las victorias en contra de nuestros enemigos. Nosotros solamente vamos a ver cómo el Señor pelea nuestras batallas, pero tenemos que tener esa visión de buscar ser usados por Dios, de escuchar la voz de Dios cuando Dios te está haciendo el llamado, ¿sí? Y no pensar que nosotros no podemos lograrlo. Por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Pero a veces hablamos en la carne. Moisés estaba hablando según la carne. Pero Dios nos habla conforme al Espíritu. No te preocupes, yo estaré contigo en los momentos difíciles. Yo voy a decir lo que tengas que decir. Y tuvo que apoyarse con su hermano Aarón, el cual se convirtió en el sacerdote del pueblo de Israel. En la salida de Egipto, cómo salieron, ¿verdad? Con victoria, cómo llevaron esa riqueza de los egipcios,
después de más de 400 años que estuvieron en cautiverio, llevaron una gran riqueza. Tuvieron esa fortuna de ser liberados. Aunque pasaron grandes cosas, grandes pruebas, grandes dificultades. La primera que se les presentó fue la del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué pasó en el Mar Rojo? Convirtió el agua en Sangre. ¿Alguien sabe? Ahí va. Bueno, sucede que ya habían salido Moisés y todo con todo su pueblo. Ya llevaban mucho, bueno, 2, 3 días de camino. ¿Sí? Y salieron por un lugar en el que no debían de haberlo hecho. Tenían otras formas de huir, pero huyeron por un lugar equivocado. Sucedió que ellos iban directo al mar, porque el faraón no se quedó conforme. Se arrepintió Faraón y dijo: me voy, te me los voy a traer. ¿Cómo que me voy a quedar sin servidumbre? Y que alistó a todo su ejército, a todo su caballería y carros de guerra, y se fueron tras Moisés. Porque como digo, Moisés llevaba como 3 días de camino, pero estos caballos eran ágiles, eran rápidos, y nomás se veía la polvadera donde venía todo el ejército. E imagínense aquellos miles de hebreos que no sabían de guerra, solamente de hacer adobes. Y vieron como aquel polvo se veía desde lejos. Y le dicen que a Moisés, ahí vienen los egipcios. Y entonces entra el poder de Dios. parte del mar. Vienen los grandes milagros para que no avanzaran. Se acuerdan de un remolino de fuego para que no avanzaran. Porque Moisés estaba en morir ahogado con todo el pueblo de Israel, o morir muerto por las espadas y las flechas de los hebreos. Estaba contra la espada y el mar. ¿Sí? Estaba ya a punto de morir, ¿verdad? Y todo el pueblo, pues con miedo, gritándole a Moisés, pues ¿por qué había hecho eso, verdad? Pues mejor se hubieran quedado en Egipto y que ahí se hubieran muerto, ¿verdad? Que los egipcios los mataron ahí con la servidumbre. ¿Por qué había hecho eso? Porque iba a ser una carnicería, una gran matazón. Y ya estaban a punto de alcanzarlos. Y entonces ya Moisés le dice a Dios ¿qué iba a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Pues le dice, pues con la vara que te di, toca las aguas. Y las aguas se van a abrir en 2. ¿Sí? Y entonces lo hace Moisés y ve que cómo las aguas hacen un camino y las aguas se dividen y el pueblo va caminando, va cruzando el mar como si fuera tierra seca. Pero para que no los alcanzaran los de a caballo, el ejército del faraón crea un remolino con fuego y eso les impedía que los caballos pudieran continuar, mientras que el pueblo de Israel podía cruzar el mar. Ya estaban a punto de lograrlo. Estaban a punto de lograrlo, a punto de salir todos a la orilla. Cuando se termina
Cuando dice Dios, pues ahora sí ya pasaron todos. Y vuelve el mar a su lugar. ¿Sí? Y empiezan las aguas a venirse. Pero para entonces ya venía el ejército. Ya venían sobre ellos a punto de alcanzarlos. Porque se quitó el remolino de fuego. Y se vinieron tras ellos. Y muy apenitas alcanzaron a cruzar el mar. Cuando las aguas se volvieron a su normalidad. Y dice que se ahogaron. Se ahogó todo el ejército del faraón. Solo Faraón se quedó vivo a la orilla. Y esa fue, ahora sí, el gran milagro del Señor. Cómo podían haber cruzado el mar como en tierra seca. Eso es lo que Dios nos tiene reservado. Hacer grandes cosas. Cuando ya no tenemos esperanzas, entonces Dios viene a darnos nuevas esperanzas de vida. Cuando terminan nuestras fuerzas, cuando ya no podemos, Dios viene a nuestro auxilio para poder lograrlo. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, pues hasta ahí vamos a dejarle. Vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver el primer sacerdote de Israel. ¿Saben quién fue el primer sacerdote de Israel? Yasmín, Emily. ¿No saben quién fue el primer sacerdote de Israel? No. De Israel. Aarón. Aarón fue el primer sacerdote. Y se los dije en la plática, pero no pusieron atención. Se los dije. Pero no ponen atención. Sí. Es que me perdí. Bueno, pues Dios les bendiga. Gracias a todos aquellos que nos vieron en esta tarde. Por ahí nos pueden compartir, ¿verdad?, este mensaje. Muchos saludos para todos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos sus familias, para sus iglesias, para sus comunidades allí, para aquellos que tendrán el culto por la tarde. Bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos hasta la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Amén. Amén.